también vamos a conversar acerca de algunos temas de nuestra política interna con Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y miembro de la Comisión Política de Perú Posible. Don Juan, muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches, Alexandro. Y bueno, en esta semana, hace unos 10 días, ha habido una nueva piñata, ¿no? La piñata ahora ha estado encarnada por el presidente del Congreso, Daniel Abu-Gataz. ¿Qué opinión tiene usted acerca de este lío que se ha armado y que ha terminado, pues, como en otros casos anteriores, Soberón, Moche, etcétera, arrinconando al personaje, desde mi punto de vista, alejándolo del presidente Ollanta y creando una coraza sobre la pareja presidencial? Alejándolo de un presidente como Ollanta Humala, que ahora es funcional al poder económico, tal y como sucedió antes con Salomón Lerner. La verdad es que desde que retornamos a la democracia, en el año 2001, yo no había visto un cargamontón tan coordinado de parte del sector mediático y político contra un presidente del Congreso. Uno bien fuerte también, ¿no? Contra Alejandro Toledo y luego contra Valentín Paniagua en la campaña presidencial. Como Valentín Paniagua, como presidente de la República, demostró que no era un títere del poder económico, cada entrevista de Valentín Paniagua se convertía en una pequeña noticia en la página 17 de los periódicos y lo ningunearon en la campaña presidencial. Y luego Alejandro Toledo, cuando pretendió con relativo éxito enfrentarse también al poder económico, pues hubo una concertación de medios que obviamente lo obligaron a ceder en algunos momentos en posiciones, pero a la larga dejó un país ordenado e institucionalizado. Los 2 primeros años de Toledo fueron alucinantes, ¿no? Todos los días los periódicos en una campaña de demolición constante, ¿no? Bueno, yo nunca voy a olvidar que era el 4 de agosto cuando le exigían que cumpliera con sus promesas. Y hoy día vemos que hay una complacencia. Pero retornando al tema de Daniel Abu-Gataz, es cierto de que es una persona temperamental, sí, como han dicho algunos congresistas. En ese caso yo rescato lo que ha dicho Javier Velázquez en esa parte del temperamento, pero también me pregunto, ¿qué personaje en la historia del Perú político ha habido más temperamental que el Fernando León de Vivero, 5 veces presidente del Congreso, que a veces, según algunas anécdotas históricas, hasta sacó su pistola sobre la mesa del Congreso cuando un ministro se puso atrevido en relación a lo que podría ser Daniel Abu-Gataz? O sea, eso no es una razón para censurar a un presidente del Congreso, porque significaría que hay inmadurez. ¿Qué hay detrás El escenario cambia desde que Daniel Abu-Gataz menciona el caso Yanacocha. Palabra mágica. Palabra mágica. Lo menciona y lo dice directamente de que Yanacocha no había cumplido con los estándares ambientales en el pasado y obviamente generaba una percepción negativa en la población, con lo cual no está mintiendo. Y de inmediato, otros políticos, no es el caso de Javier Velázquez, que sí es cierto que venía exigiendo desde hace relativamente un par de meses información sobre el tema de los gestores. Pero de ahí se activa. Pero ahí se activa y empiezan a salir editoriales. Yo he mencionado que me pareció sorprendente el editorial del día jueves pasado del Comercio, en el cual descalificaba al presidente del Congreso, y no era un editorial que nos llevara a la razón o a sacar nuestras propias conclusiones, sino de frente exigía la censura del presidente del Congreso sin que mediara de por medio una contraargumentación. Eso es sorprendente en la prensa peruana. Y por otro lado, una serie de políticos que en su momento no han tenido ningún tipo de reparo en respaldar posiciones extremas, como es el caso del fujimorismo o de cierto sector de Alianza por el Gran Cambio, que también se han plegado a este cargamontón. ¿En qué acabará? Porque ya se ha tenido que desactivar el programa, la señora Malpartida Obregón también ha renunciado, pero ¿usted cree que era inconstitucional o no es inconstitucional de ninguna manera? Y el tema de la representación en un Congreso que está tan venido a menos, en cierta medida buscaba rescatar. Ahora, que no ha habido transparencia y que no se ha convocado como se debería haber sido a los voceros, eso es otra cosa. Pero de que eso signifique una censura al presidente del Congreso es una exageración. Y aún más, hay cosas que a mí me preocupan verdaderamente. Yo escuché ayer al padre Marco Arana decir una cosa que yo podría suscribir. A ver. El Poder Económico decidió que Salomón Lerner saliera de la presidencia del Consejo de Ministros. Y ahora, ante esta posición de Daniel Abu-Gataz, pareciera querer lanzar el mensaje: mira lo que podemos hacer con un presidente del Congreso, y el siguiente, si no se alinea o si no sigue alineado, podría ser el propio presidente de la República. Fondo, ¿no? Entonces, los poderes fácticos, como reconoció el mismo presidente Ollanta Humala, son los que le han impuesto al ministro de Economía. Un ministro de Economía como el señor Castilla puede ser bueno en determinada coyuntura, pero estamos viendo que siguen habiendo 7 millones de pobres en el Perú, noticia que hoy día no ha sido levantada, siendo escandalosa, ojo, porque significa el fracaso del sistema.
Ayer se ha presentado... 7 millones de pobres monetarios. Niños, de niños, ¿ah? De UNICEF. Ahí estaba acá el señor de UNICEF ayer. Así es. Sin embargo, siendo una noticia gravísima de que en la zona urbana hay 7 millones de pobres en todo el Perú, niños pobres en todo el Perú, esa noticia no se levanta. ¿Por qué? Porque es la demostración exacta o científica del fracaso del modelo. Un modelo que no está incluyendo, un modelo que no significa una adecuada distribución, un modelo que no tiene políticas públicas para los sectores más necesitados, un modelo que ha subordinado a la política al poder económico. Algo usted señalaba en su artículo de ayer, Juan, consumiendo el futuro. Ha dicho que el piloto automático funciona en una sociedad que no tiene visión de largo plazo, ¿no? Y eso es muy triste, más aún cuando era el presidente el que cuestionó durante 6 años por calles y plazas y lagunas esto. No debemos olvidar que el presidente Ollanta ganó las elecciones planteando el tema ambiental y hoy día se ha convertido en una suerte de enemigo del medio ambiente, porque decir conga va es ser enemigo del medio ambiente. Y por otro lado, si nosotros miramos el panorama de América Latina, Costa Rica o Colombia, en Colombia, por ejemplo, se ha incrementado, se ha disparado el Producto Bruto Interno por una serie de descubrimientos de minerales. Yo acabo de estar en Bogotá y he leído en la prensa colombiana lo que significa decir no nos conviene tener una gran cantidad de minerales, porque nos quita las fuerzas para ser emprendedores o innovadores, y por otro lado destruimos aquello que va a ser muy caro para el mundo, que es la biodiversidad. Yo creo que el Perú es el que más al extremo está del modelo neoliberal y de la derecha. Acá porque no hay instituciones. No hay y los medios de comunicación te vetan inmediatamente. Es que si vemos que la política cambia ante un paginazo, o sea, en estos momentos un presidente del Congreso o cualquier congresista o un político serio plantea una posición o es ignorado por la prensa o le ponen un par de paginazos y retrocede. Entonces hay una debilidad política que permite que avancen los poderes fácticos, ¿no? Dentro de ellos el poder mediático y el propio poder económico. Ahora, usted escribe su columna en Diario 16 y también en Mate Pastor, mi blog. Su blog, ¿no? Y la anterior se llama El desorden por todo lo alto y enfoca un tema que ya merece el análisis, ¿no? En relación a que, cito sus palabras, se acepta con naturalidad el hecho que el Perú esté gobernado por la pareja presidencial, ignorando que esa figura no existe. Y cita también que según fuentes del Ejecutivo, Castilla y Nadine despacharon juntos para entrevistar a las vacantes luego de la salida del gabinete, etcétera. Unos dicen que no, que Víctor Andrés García Belaúnde dijo no, así es Nadine, ella tiene su manera de ser, etcétera, pero usted nos plantea una figura distinta que hasta ya tendría connotaciones legales. Es sorprendente, en este caso del que mencionas, que Víctor Andrés García Belaúnde, que conoce tanto de historia, que es un político de larga trayectoria y que en cierta medida ha planteado la necesidad de reforzar instituciones, permite este tipo de comportamientos. Eso es cuando uno antepone la amistad a las instituciones. Y es por eso que nuestro país no se desarrolla en cuanto a su clase política. Si tuviéramos instituciones, pues dirían, señora Nadine, usted no puede ser la vocera del gobierno porque usted no es funcionaria pública. Usted no puede elegir ministros como dice un reportaje del Comercio. Para eso está la figura del presidente del Consejo de Ministros, que constitucionalmente es el que propone y acuerda con el presidente quiénes van a ser ministros. Pero en un reportaje del Comercio sale que es el ministro Castilla con la señora Nadine, ¿no? Quienes entrevistan a un conjunto de personas para que vean quiénes son los ministros. Es decir, tenemos al señor Oscar Valdés, que no hace respetar su cargo, ni la ley orgánica que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Y eso se acepta con naturalidad. ¿Por qué? Por la amistad, la amicalidad, la simpatía. Es decir, el trato personal se pone por encima de las instituciones. Y es por eso que no tenemos instituciones en el Perú. Porque si tuviéramos un país en el cual uno dice, muy bien, yo soy tu amigo, pero sin embargo lo que estás haciendo no es correcto porque no le conviene al país, este país sería otra cosa. Entonces, vemos no solamente a políticos, sino editorialistas, columnistas de opinión que hablan la pareja presidencial, la señora Nadine. Ya se ha normalizado, con una absoluta normalidad cuando está mal. Cuando lo que le hicieron a la primera dama Elian Carr fue alucinante, ¿no? Es decir, también hubo ahí una... Y eso que, ojo, que Elian Carr, tal como lo han reconocido todos los voceros y los mismos analistas que alaban el comportamiento de la señora Nadine Heredia, jamás se metió en el nombramiento de un ministro, jamás se metió a influenciar en el manejo del gobierno. Ella tuvo un comportamiento decoroso, totalmente lejano de las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viendo ahora
es una campaña permanente con utilización de los recursos públicos que es aceptada con naturalidad por la clase política, lo cual está mal. Ahora, salió el tema hace unos instantes de Valdés, el actual primer ministro que hace unos 15 días ya parecía que se caía, pero paradójicamente quien lo respaldó fue la primera dama, ¿no? Y luego que salió con la primera dama allá en Madre de Dios llevando comida para la población, ya la cosa se ha normalizado. No, pero ahí lo lamentable fue cómo se aceptó como un respaldo del gobierno, la visita conjunta, y se dijo, nadie respaldó al señor Valdés, con lo cual el presidente Humala queda debajo de la mesa. Y lo peor es que nadie se cae de espaldas, cuando al que le corresponde respaldar es al presidente de la República, y al que le corresponde aceptar ese respaldo y promoverlo y manifestarlo en términos de acciones concretas es al premier Óscar Valdés, pero vemos que no es así y simplemente se acepta con una naturalidad que verdaderamente es lamentable. Perú Posible, el partido que fundó el presidente Alejandro Toledo, se le señala que, bueno, en relación a este gobierno no se han definido todavía, y hay algo de eso, por lo menos de la percepción ciudadana, ¿no? A veces sí, a veces no. El presidente Toledo también tiene su manera de ser, que a veces es un poco ambigua, ¿no? Pero como Comisión Política de Perú Posible, ahora, ¿cómo están ustedes frente al gobierno? Bueno, nosotros somos leales a la democracia y eso significa apostar por la gobernabilidad. Y se está demostrando en estos momentos en la moción de censura al señor Daniel Abugataz. Más que un apoyo al presidente Ollanta Humala, nosotros queremos que la democracia y el régimen democrático y por tanto el gobierno del presidente Ollanta Humala se mantenga durante estos 5 años. ¿Qué significa, por ejemplo, apoyar, por ejemplo, con nuestros votos en el Congreso ante situaciones extremas como la que estamos viendo en estos momentos? Brindarle nuestros votos para algunos proyectos de ley que signifiquen un bienestar para la ciudadanía. A mí me gustaría que Perú Posible, por ejemplo, brinde votos en esta suerte de alianza para impulsar una serie de políticas públicas que tengan que ver con reformas. Pero hasta ahora nos manifestamos simplemente alrededor de escándalos. Casio Guaire es de Perú Posible, ¿no es cierto? Ha salido con un proyecto de ley sobre Doerran, que realmente es una cosa de loco. No sé si ustedes lo han evaluado. No, yo estoy completamente convencido que Doerran es una de las empresas que más le debe al Estado peruano y que más daño le ha hecho a nuestro medio ambiente, y es una persona y es una empresa que para utilizando a determinados sectores políticos, antes fue el mismo partido aprista, para lograr una serie de beneficios durante su trayectoria. Yo estoy esperando que se vuelva a reunir la Comisión Política para ver por qué ese proyecto no ha sido discutido al interior, sabiendo de que es una empresa que ha causado muchísimo daño, no solamente medioambiental, sino que utiliza como se le da la gana a los trabajadores, para que a cambio de un salario puedan seguir causando daño medioambiental, ¿no? Don Juan Cheput, reflexiones finales a casi ya 8 meses del gobierno de Ollanta, que bueno, algunos pensaron que iba a ser completamente distinto, pero yo lo veo envejecido con una continuidad, que parece que no hubiese cambiado mucho, más que nada gestos, discursos, pero en el fondo este tema de inclusión social ya se ha convertido en un cajón de desastre, todo entra ahí. Pero sin embargo no hay cuestiones concretas todavía son comentaristas de la realidad y no hay cuestiones concretas. En segundo lugar, yo veo que lamentablemente no hay un rumbo definido y la política se ha proscrito, está de lado. Yo me preguntaba hace muy poco si el tema Conga, por ejemplo, no hubiera sido resuelto ya por Salomón Lerner, si es que no hubiera sido cambiado como premier. Vemos que se ofrecieron soluciones el 8 de diciembre cuando asumió Óscar Valdés, hablando mal de la política y diciendo que ellos eran técnicos, y vemos que hoy día le colocan 2 peritos a los peritos que ellos están colocando, lo cual demuestra que la solución no va por el lado técnico, la solución es política. Y a mí me sorprenden estos peritos de Conga, ¿los del gobierno o los del gobierno, cuando dicen que van a tener una solución en 40 días ignorando el ciclo del agua? Yo te hablo en estos momentos como ingeniero. Un ingeniero, para poder hacer un peritaje adecuado, necesita confrontar el elemento técnico contra la realidad. Y para poder analizar la realidad tienes que ver el ciclo del agua. Y el ciclo del agua no se limita a los meses de marzo o abril en el cual hay lluvias, sino a todo un año. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir si esto es bueno o es malo sin hacer esa observancia a lo largo del tiempo? Entonces, son cosas que me llaman la atención y se está dejando de lado una vez más el tema político. ¿Por qué? Porque vemos que no están los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Toda la sociedad civil en Cajamarca, todas aquellas personas que tienen intereses. Siendo marginados, uno está proscribiendo la política, está dejándola de lado y estamos viendo que este gobierno lamentablemente está a puertas de enfrentarse a una gran cantidad de problemas a nivel nacional.
Juan Cheput, exministro de Trabajo, miembro de la Comisión Política de Perú Posible y analista político, ha estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo su presencia, Juan, mucho gusto de conocerlo y estamos seguros que más adelante vamos a seguir conversando sobre los temas políticos de nuestro país. Y ahora,